Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros la abogada y columnista Tatiana Dangond. Bienvenida como siempre a esta mesa. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo muy especial a todos mis compañeros de panel y a los oyentes de Voces RCN. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación y exministro, profesor universitario, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo a las y los compañeros de panel y a los oyentes. Heráclito Landines, representante de la Cámara, bienvenido a Voces RCN. Hola Juan Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a mi compañera de panel y a mis compañeros de panel y a toda la audiencia de RCN. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero que ha sido en estos micrófonos y periodista y además dedicado al periodismo internacional por mucho tiempo, Hassan Nazar. Gracias por estar en su casa. Profesor Iragorri, qué gusto saludarlo. Gracias como siempre por esa invitación, Alejandro, a todos los compañeros de mesa y por supuesto a la audiencia, que es lo más importante en Voces RCN. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la crisis de las últimas horas que se abrió entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro, en un tuit pasadas las 3 de la mañana del domingo, anunció que no había autorizado que aterrizaran en Colombia unos aviones que ya estaban en vuelo y que traían deportados colombianos, por lo que él consideró que era el maltrato, un trato indigno a las personas que venían a bordo. Eso generó una respuesta muy dura de parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció aranceles para productos colombianos del 25%, la posibilidad de subirlos al 50%, llamó al presidente Petro presidente socialista impopular, dijo que además les iba a retirar las visas a algunos funcionarios del gobierno y a personas que apoyan al gobierno y a sus familias, dijo que podía haber sanciones para el sistema financiero colombiano, para los bancos, y dijo además que iba a haber ahora unos controles mucho más drásticos, mucho más severos, controles migratorios en Estados Unidos. En Colombia hubo alarma por toda esta situación, porque para la economía colombiana podría ser una crisis devastadora. El presidente Petro respondió anunciando un aumento de aranceles al 25% para los productos estadounidenses, y además retó al presidente Trump, le dijo que lo desafiaba, que lo tumbara y demás. Hay que señalar que Trump tampoco es que haya contestado de una manera muy amable, incluso hubo palabras altisonantes en algunos de sus mensajes, pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué consideran ustedes? ¿Consideran ustedes que el presidente Petro se equivocó grandemente en esta ocasión porque puso al borde de una situación verdaderamente peligrosa la economía colombiana? Tengan en cuenta que, por ejemplo, los floricultores habrían podido perder las exportaciones en este día de San Valentín. ¿Les parece que ahí Petro metió la pata gravemente o piensan ustedes que él acertó y que lo que ha hecho es defender la dignidad de los ciudadanos colombianos deportados y la dignidad nacional? Alfonso Gómez Méndez. Bien, yo lo que pienso, Juan Carlos, es que de lado y lado esto se manejó con la cabeza caliente. Creo que esto demuestra de qué manera en algún momento el mundo y Colombia debería volver a manejar los temas de política pública de manera más sosegada y no a través de Twitter. Me parece que muestra eso. ¿Qué es lo que muy rápidamente que eso pasó? Estuve conversando con el ex canciller Londoño Paredes, muy conocedor de estos temas, y me decía, mire, es muy seguro que esto fue consultado con el gobierno, es decir, el envío de los aviones fue consultado con el gobierno, porque eso no pasa que no le avisen. Y primer error luego del presidente Petro, porque hubo una reacción contradictoria. En el primer trino dice bienvenidos con flores, tal, y en segundo trino, pues el que ya todos conocemos y no vamos a repetir. Hubo una reacción, a mi juicio, desproporcionada de parte del presidente Trump. ¿En qué sentido? Primero, porque en el caso de los ilegales, por ejemplo,
en el entendido de que es perfectamente defensable que se busque que estas cosas no se hagan violando pues la dignidad humana. En ese caso, pues la reacción inmediata no fue contra los ilegales, sino contra los legales, es decir, afectando quienes por la vía normal piden una visa y llega a los Estados Unidos. ¿En qué otro orden fue desproporcionada la reacción del presidente Trump? En el tipo de medidas anunciadas, que eran como por un acto equivocado a mi juicio, de un presidente, probablemente unas horas en donde uno, no sé, uno está más o menos cansado. Entonces, por ese acto, entonces reacciona de esa manera, afectando no al presidente, sino a un país. En el caso de las visas, que por cierto esto se ha convertido en Colombia, es como una sanción. Aquí hay personas que prefieren tener una autodetención y no que le quiten la visa americana, porque creen que eso los afecta más. Tercero, en cuanto a eso de las visas, la forma como se produjo, ya hubo una reacción en el caso del gobierno americano por la financiación ilegal de la campaña, financiación de dinero de narcotráfico, en el caso de Ernesto Samper, pero miren cómo en ese caso la reacción fue quitarle la visa al presidente, pero es más, se mantuvo la relación. El general Rosso José Serrano, que era el director de la policía, era recibido con honores en Washington. Y bueno, yo recuerdo que eran helicópteros, aviones. Y cuando no fue el general Serrano, recuerda seguramente usted la anécdota cuando un congresista dijo, esto es como si jugara la selección colombiana y no estuviera el pibe Valderrama. Exacto. No estuviera, o sea, Serrano era, bueno, en otro programa les cuento cómo irónicamente yo fui el colombiano que sin estar en el gobierno, en el Congreso, fui el primer informado de que iban a quitar la visa a Samper, pero eso lo vemos después. Pero la reacción fue contra Samper. Y luego, cuando les quitaron la visa por esa misma vía, a quienes habían recibido dinero del cartel de Cali. Buena parte del proceso 8000 fue eso. El proceso 8000 fue el de las personas de varios partidos que habían recibido cheques del cartel de Cali. Algunos corrieron con suerte, como alguien que por ahí que después lo llevaron a la Cancillería, pero que tuvo también un cheque del cartel de Cali, como lo tuvo Rodolfo González citado, como lo tuvo David Turbay, Mestre y todos los que estuvieron presos. Creo que la salida, es decir, la solución que a esto se le dio, me llamó sí la atención la forma como el presidente Petro la tomó sin consultar a nadie. No consultó, bueno, las personas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la mayoría ya están como en el otoño de su existencia y probablemente no estaban despiertos. Pero es más, después ni siquiera habló con el embajador en Washington que estaba acá. La reunión no se produjo en el Palacio de Nariño, en el Palacio de San Carlos. Oí decir en una cadena radial esta mañana al embajador que no habían hablado con él, que habían hablado por teléfono, pero el presidente no estuvo. Entonces, gran resumen, me parece equivocada la forma como surgió el problema, la forma como lo resolvió, entre comillas, o como reaccionó frente al problema el gobierno americano, y la actitud también revanchista de ambos lados, y un poco el tono medio agresivo del presidente Petro, que nos hace acordar, que yo creo que es aplicable a ambos, lo del gato Michín. Michín dijo a su mamá: voy a volverme pateta, si el que conmigo se mete en el acto morirá. La pregunta que les quería hacer, y al hilo de lo que dice Alfonso Gómez Méndez, y empiezo con Heráclito Landines, es lo siguiente.
Yo creo que tenemos clara la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él incluso terminó invocando una ley y aquí nos está metiendo, quería imponernos unas sanciones porque lo que ha dicho es que Colombia se ha vuelto un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ojo, esto no es una cosa frecuente, es una ley de hace varias décadas. Incluso en alguna foto aparece Trump con un letrero detrás, con una sigla que es FOFA, que quiere decir fuck around and find out, algo así como, dicho elegantemente, el que busca encuentra, dicho groseramente es póngase a joder con nosotros y verá lo que le pasa. Y ese era el mensaje que le envió a Colombia el Trump con un sombrero como si fuera de gángster. Él mismo lo puso en sus redes sociales. Yo no quiero entrar a discutir lo de Trump porque está claro, pero la pregunta es, ¿no es un error político el del presidente Petro? Y se lo preguntó a Heráclito Landines, decía, a sabiendas de que un hombre como Trump es tan explosivo, digamos, torearlo de esa manera, sobre todo cuando está en su primera semana dictando órdenes ejecutivas a diestra y siniestra. Heráclito. Yo creo que hay que analizar esto en el contexto mundial y dadas las características del presidente Donald Trump. El presidente en la primera semana ha dicho que quiere anexar a Canadá a los Estados Unidos, que quiere comprar Groenlandia, que quiere recuperar el canal de Panamá para los Estados Unidos, que le va a poner unos aranceles muy altos a los productos de Canadá. Y en Canadá no habían de alguna manera desafiado al presidente Donald Trump. Esa es su esencia, que quiere asumir más que como policía del mundo, como presidente casi que del mundo, pero particularmente de América, de todo lo que tiene que ver con América. Y entonces, en ese escenario, el presidente Petro, con su trino y viendo las escenas de los días anteriores de migrantes que deportaban a sus países de origen y llegaban con grilletes en los tobillos y con esposas, pues hace este pronunciamiento que no permite que ingresen hacia Colombia en aviones militares y como si fueran reos los colombianos. Yo creo que es pidiendo dignidad y pidiendo el respeto de los derechos de los colombianos. Creo que eso lo hace cualquier presidente del mundo que piensa en sus compatriotas y creo que lo hizo bien. Y coincido aquí con el doctor Gómez Méndez en el sentido que la respuesta fue absolutamente desproporcionada y sobredimensionada con respecto a nuestro país, con respecto al socio comercial que es de los Estados Unidos y socio geopolítico en Sudamérica como es Colombia. Creo que es desproporcionada. Y pensar en subir los aranceles y pensar a todos los productos, incluso a la banca, cuando hay grandes inversiones de las empresas más grandes de Colombia en los Estados Unidos. Inversiones que tiene, por ejemplo, la empresa más grande colombiana que es Ecopetrol. La banca colombiana que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Entonces creo que es sobreactuado, pero sobre todo con un tono amenazante, muy agresivo, a un país como Colombia que siempre ha sido un socio comercial y político de los Estados Unidos en los últimos años. Y creo que pensar justo en esta época, por ejemplo, con toda la industria de la floricultura en Colombia, que es de la más organizada del mundo y de la mejor calidad del mundo, eso lo afectarían faltando 15 días para la gran fiesta de San Valentín en los Estados Unidos. Entonces creo que fue desproporcionada, creo que el presidente, siendo su carácter, el presidente Gustavo Petro, pues respondió defendiendo a los colombianos. Y en el segundo nivel, pues siempre nos amenazan con las visas. Me acuerdo del presidente Ernesto Samper, Juan Carlos, a usted que le gusta la historia, fue un día aquí al pueblo el doctor Gómez Méndez y dijo, yo no necesito visa para venir a Chaparral. Yo estaba allá ese día. Bien. Y entonces, claro, aquí la gente quiere la visa para Estados Unidos porque es nuestro referente más cercano en este mundo globalizado. Y alguien dijo, si hubiera vivido en la antigua Roma, si hubiera vivido en la época del Imperio Romano, yo viviría en Roma. Para algunos colombianos, Estados Unidos es el centro del mundo y les gustaría vivir en Estados Unidos, por lo menos ir una vez en la vida, pero no todos han podido viajar y tal vez no todos van a poder viajar. Pero yo creo que este es un elemento muy importante que debe generarnos un sentimiento nacional de dignidad. En Colombia siempre hemos vivido matándonos unos a los otros por cosas políticas, por violencia, por el poder, pero creo que nos ha hecho falta un proyecto de unidad nacional alrededor de ser colombiano. Y creo que uno de estos temas que puede generarlo es defendernos a raíz de los ataques de un país poderoso, o más que del país poderoso, de un presidente que asume el poder en forma agresiva contra sus aliados, en este caso contra los colombianos.
Sí, a propósito de Chaparra, el pueblo ilustre, el pueblo del doctor Gómez Méndez, ahí nacieron Sí. Manuel Murillo Toro y creo que Darío Echandía también. No, y un presidente que mucho recuerda José María Melo, ¿no? José María Melo, sí, que fue Claro. el primer presidente mestizo y un poco Así es. socialdemócrata, diríamos en términos de hoy. Progresistas. Bueno. Sí. Óiganme, quiero preguntarle a Hassan Nazar por el asunto. Hassan, puede ser cierto todo lo que hemos dicho de Donald Trump, pero pues la política, la realpolitik, la política real es que Trump tiene los instrumentos para hacer más o menos lo que quiera, y no será que al presidente Petro pues le tocó echarse para atrás, como titula toda la prensa mundial. Ojo, ante semejante amenaza, ¿usted cree que el presidente Petro se equivocó o piensa que acertó? No, fue lamentable, vergonzoso, es penoso manejar las relaciones exteriores de un país de esa forma en la madrugada, con una cuenta personal de X. Yo en algún momento, Juan Carlos, le confieso, yo pensé que era una cuenta parodia. Cuando estaba leyendo los trinos, se lo digo de verdad, yo no podía creer que eso era un mensaje de un presidente no de Colombia, sino de cualquier país. Es que usted, tal vez en esta mesa en la que estamos, es la persona que más experiencia tiene conociendo Washington. Usted vivió en Washington muchos años. Usted sabe perfectamente cómo funciona la política en Washington entre republicanos y demócratas. Yo no tengo ni siquiera un recuerdo de ver al presidente Macron de Francia, que tiene profundas diferencias ideológicas con Donald Trump, escribirle unos trinos hablando de whisky, gastritis y diatribas y demás. Yo jamás he visto o vi al ex primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, con profundas diferencias con Trump, hablando las babosadas que escribió este señor en la cuenta de Twitter. Yo jamás vi a Angela Merkel, profundas diferencias de la ex canciller alemana con Donald Trump, teniendo o buscando una guerra comercial. Es que ni siquiera Xi Jinping, o sea, ¿eso a quién se le ocurre, Juan Carlos? A nadie. Eso es una locura, eso es demencial. Pero demos un poquito de contexto, porque de pronto nuestros oyentes se están preguntando, oye, ¿cuál es el tema con los Estados Unidos? La soberanía, es el tema de los presos, es el tema de los ilegales. No, es que el señor Donald Trump, Juan Carlos, llegó a la presidencia de los Estados Unidos con unos temas muy puntuales de su agenda, con las que hizo campaña, y la inmigración ilegal es uno de esos temas. Pero es que no ha sido solo él el que ha deportado a miles de personas. El que más ha deportado ha sido un demócrata, se llama Obama. Y el señor Biden deportó 14,000 personas solo en el 2024. Y ahí no dijeron nada. Ahí no había ningún roce, ni había ningún tipo de escándalo. Entonces esa hipocresía a mí me molesta mucho, porque un señor no se puede levantar a las 3 de la mañana un domingo, y a mí no me interesa saber en dónde estaba y en qué circunstancia estaba. Lo que no pueden hacer es disponer de una red social y manejar la diplomacia de un país como si estuviera hablando con el portero del edificio. Y discúlpeme la comparación. Es que me encontré un hilo que es muy relevante para que entendamos de qué se trata, de nuestra colega periodista Maritza Aristizábal. Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia, representa el 29% de las ventas totales, Juan Carlos. 3,000 empresas exportan a Estados Unidos, es el 35% de todas las empresas exportadoras del país. 70% de las importaciones son bienes que no se producen en Colombia. O sea, Estados Unidos es el principal inversor en Colombia, representa el 42% comprando las inversiones del resto del mundo. O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes que un señor en la madrugada se pone a jugar con la economía de un país? ¿Eso a quién se le ocurre? Y con semejante excusa tan banal, tan ridícula, de la dignidad y la soberanía, cuando se han arrodillado, le han lavado la cara a la dictadura en Venezuela. ¿Me van a hablar de dignidad? ¿Me van a hablar de soberanía? No, Juan Carlos. Esto era evitable al 100%, y era evitable por una razón muy sencilla. Es que lo explicó aquí el doctor Gómez Méndez. Esos protocolos de cómo se envían personas deportadas a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Honduras, a El Salvador, están establecidos hace años. Hace años, eso no es nuevo. Eso se sabe. Incluso el propio presidente había puesto un trino
minutos antes y lo borró diciendo que saliéramos con flores a recibir a los indocumentados o a los deportados, y luego sale con semejante barbaridad a buscar una guerra comercial con los Estados Unidos, donde nosotros tenemos todo que perder. No, a mí sí me da mucha pena. Ya. Pero ese no es el papel ni de un presidente de Colombia ni de ningún país del mundo. Muy bien. Tatiana Dangond, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo quisiera primero empezar por matizar un poco el uso del lenguaje. Yo creo que cuando hablamos de migrantes, quiero empezar por decir, hablemos de migrantes irregulares y no de migrantes ilegales. Así es, no ilegales. Y no ilegales porque hay... Dentro del derecho internacional, además, eso tiene unas garantías y un componente que implica un tratamiento donde, en efecto, tenemos que empezar a utilizar un lenguaje que proteja a los migrantes y sobre todo nacionales colombianos que también llegaban en condiciones precarias. Pero lo primero que quiero decir es, yo comparto la tesis de que Petro actuó de forma muy irresponsable. Yo creo que no hay nadie que pueda defender este proceder. Fue irresponsable con la economía del país. Fue irresponsable con la relación bilateral más importante de Colombia, no solamente en aspectos económicos, sino en aspectos de cooperación. Es decir, en este momento los fondos de cooperación que vienen de Estados Unidos hacia Colombia pueden estar en entredicho al margen de que se haya superado la crisis. Fue irresponsable con los migrantes irregulares que fueron deportados al país, porque imagínense la situación de tensión y de incertidumbre que tuvieron que sufrir estas personas al saber que no podían aterrizar ni siquiera en el país del que son nacionales. Es decir, tampoco fue una medida necesariamente humanitaria, porque si estas personas venían en aviones que no cumplían con las condiciones para ser tratados de forma digna, pues imagínense la incertidumbre a las que se les sometió con todo este hecho. Yo soy más de la tesis de que el presidente Petro, si quiere pedir dignidad para los migrantes, que tiene no solamente la facultad, sino la obligación como presidente de Colombia, lo haga en los términos en los que lo está haciendo Brasil, que es primero proteger, por supuesto, a los migrantes que están llegando a su país, elevar las inquietudes, si es necesario hasta notas de protesta o todos los canales diplomáticos que se puedan abordar antes de llegar a ello, para garantizar que los migrantes que lleguen al país sean tratados de forma digna. Yo creo que esa es una obligación del presidente. Pero la forma en la que lo hizo fue irresponsable y va a dejar una gran consecuencia sobre el país. Ahora, visto desde la perspectiva de Estados Unidos, Trump está utilizando la política arancelaria, la política de comercio exterior para ganar todas sus peleas y, por supuesto, lo voy a decir muy popularmente, pero Petro le dio el papayazo para reiterar su mensaje de Estados Unidos primero o America First, que es algo que para Trump es elemental, y es decir, yo soy el que mando no solamente en el barrio sino en el mundo. Y por supuesto un presidente que en los términos de Trump sería un presidente menor dentro de su escala del poder, pues no va a ser quien me obstruya esto, y aprovechó ese escenario para dar y reiterar ese mensaje de que hay una guerra comercial y él está dispuesto a utilizar toda la artillería comercial que tenga en su poder. Yo quiero cerrar con esto. Sí. Por supuesto, hay una relación asimétrica entre Estados Unidos y Colombia, y esta situación al que más afecta, por supuesto, es a nuestro país, a nuestra economía y a nuestra principal relación de ingresos por exportaciones, incluso también por los costos de las importaciones, y ni hablar de la inversión extranjera directa. Pero también hay que tener algo en cuenta, y es, además de ser Colombia un aliado estratégico geopolíticamente, Estados Unidos, al establecer este tipo de sanciones y medidas, está abriéndole un inmenso espacio en América Latina a China, y eso es uno de los temas que Trump está descuidando, y ojalá también le eche un vistazo a ese tema, porque es una gran discusión que se está dando en el hemisferio y le está generando un espacio a China para que se convierta en uno de los aliados principales de Colombia y de otros países de América Latina. Claro. A propósito, antes de ir a la pausa, aquí está lo que dijo hace unos minutos Donald Trump sobre lo que pasó con Colombia. Oigan. We're getting them all out. We're getting them all out. I won on that, you know. It's like some people explain it very well. They say, gee whiz, you know, they look at the people. As you know, in Colombia, they agreed with us almost immediately after I got involved. And Marco Rubio and I worked together. He did a great job. And we really did. And Mike Waltz, we have a great group of people. But we were being scolded because we had them in shackles in an airplane. And he said,
This is no way to treat people. Now you got to understand, these are murderers, drug lords, gang members, just toughest people you've ever met or seen. How would you like to Ha be dicho the pilot Trump, of a plane? ha dicho Trump que él ganó en este episodio, que Colombia inmediatamente entendió y se puso de acuerdo con Estados Unidos, que él trabajó mucho con Marco Rubio, el secretario de Estado en este asunto, y que por supuesto en Colombia estaban enfadados porque los deportados venían en los aviones esposados, y además suelen ir esposados de pies y manos, y que lo que pasa es que eran delincuentes, miembros de unas pandillas. Eso dijo Trump. Bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 57 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, Heráclito Landines, Hassan Nazar y Alfonso Gómez Méndez, que me pide un turno de palabra porque quiere hacer un agregado a lo que veníamos hablando antes. Doctor Gómez Méndez. Sí, una respetuosa aclaración sobre lo que decía la doctora Tatiana. Tal vez no fui lo suficientemente claro cuando yo utilicé la expresión migrantes ilegales. Me refería a lo que había dicho el presidente y no que esa fuera naturalmente mi opinión. Claro. Yo creo que lo de las migraciones es algo en lo cual los colombianos tenemos que pensar, entre otras cosas, por qué nuestra gente se va. Recuerdo un extraordinario discurso de Luis Carlos Galán cuando estaba candidato presidencial frente al tema. Él decía el daño que nos había hecho a nosotros el narcotráfico y que el pasaporte se había convertido en una vergüenza. Y yo creo que el día que nosotros como colombianos tengamos una sociedad que les resuelva a ellos sus necesidades básicas y que les permita desarrollarse, creo que ningún profesional se va de Colombia ni a cuidar niños ni a lavar platos. Claro. No, es que lo que decía Tatiana Dangond es cierto y el doctor Gómez Méndez siempre se ajusta a eso, es que la expresión se puede decir inmigración ilegal, refiriéndose al fenómeno de la inmigración, pero cuando se refiere a un ser humano, a los seres humanos, esa palabra no se aplica, porque no es lógica. Se dice inmigrante indocumentado o inmigrante sin papeles o inmigrante irregular, pero la palabra ilegal, por supuesto, todo el mundo es legal en el fondo. El hecho de que uno esté en otra parte puede que no tenga papeles, pero son fenómenos distintos. Bueno, miren, en las últimas horas Humberto de la Calle renunció a su curul del Senado y lo hizo de esta manera. Estoy anunciando, por lo tanto, mi retiro del Partido Verde Oxígeno, sencillamente en la búsqueda de la plenitud de mi independencia para esos momentos que van a ser cruciales. Por razones legales y también de decoro, debo renunciar igualmente a mi escaño en el Senado de la República, como lo estoy anunciando en el día de hoy. Lo que quiero, repito, no es iniciar una campaña electoral. Yo no voy a salir a buscar votos, sino que al contrario, en función de los acontecimientos quiero estar un poco en la reserva y a disposición de las mejores decisiones que deba tomar Colombia. Y el senador David Luna se lanzó a la presidencia de esta manera. Hoy anuncio mi renuncia al Congreso y al partido en el que he militado, con la firme convicción de que Colombia necesita nuevos liderazgos, ideas frescas y una visión que nos una en vez de dividirnos. Sí, quiero aspirar a la presidencia de la República. Por supuesto, si mi nombre y mis ideas son necesarias para construir un país mejor. Y en aras de ser transparentes, renuncio hoy para no incurrir en ninguna inhabilidad en el futuro. Y por supuesto, para que nadie pueda decir que estoy haciendo campaña con los impuestos de los colombianos. Bueno, y ahí están Humberto de la Calle y David Luna. La pregunta es, ¿tiene opción alguno de los dos de llegar a la presidencia o están buscando ser candidatos a la vicepresidencia o están buscando notoriedad o cómo lo ven ustedes? Heráclito Landines. Yo creo que hay algo común en estas dos renuncias, que es lo siguiente. Yo creo que David Luna no quiere pertenecer más a Cambio Radical y tener de jefe a Germán Vargas Lleras y vio la oportunidad de hacerlo, de irse para cualquier otro partido, pero sobre todo quitarse ese jefe que no le gusta. Y además tiene el lastre de ese partido, que es el partido que más condenados tiene por corrupción y más escándalos aún tiene hoy de corrupción. La semana pasada incluso una condena de parte de la Corte Suprema a un congresista de Cambio Radical. Y el senador Humberto de la Calle, gran senador, un estadista que está en el Congreso de la República, no quiere tener de jefe a Ingrid Betancourt. No quiere tenerle, y creo que incluso el comportamiento de ella y las actitudes como jefe de ese partido contra Humberto de la Calle fueron muy groseras e incluso por debajo
por debajo del tratamiento que debe tener una persona como Humberto de la Calle, que ha estado en los dos hechos históricos más importantes de los últimos 35 años en este país, que es estar en la Constituyente en 1991 y ser el jefe negociador de los acuerdos con las FARC. Creo que es una pérdida para el Congreso y le deseamos muchos éxitos. Y es un senador que está en orillas políticas opuestas a las nuestras. Creo que fue un senador de un alto nivel de debate y creo que es una pérdida para Cambio Radical, que seguirá perdiendo espacios en la política colombiana. Pero el pacto histórico gana ahí con la renuncia del doctor de la Calle, porque entonces el que queda con la curul es León Freddy Muñoz. Sí, señor. Sí, señor, es un representante del Partido Verde en esa coalición. Es un senador que era representante de la Cámara, ahora será senador, aguerrido y luchador. Es un hombre progresista de este país. Gana el pacto histórico y gana Antioquia. Gana Antioquia también. Bueno, o sea que usted lo que dice es que lo que quieren David Luna y de la Calle es quitarse de encima como jefes a Germán Vargas Lleras y a Ingrid Betancourt. ¿Hassan Nazar coincide con esa teoría o esta gente sí tiene opción de llegar más lejos? Bueno, yo primero no entiendo cómo Humberto de la Calle duró tanto tiempo ahí en ese partido. Esa es la primera situación que me genera curiosidad. Ese vínculo de Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle estaba fracturado desde el mismo momento en que el señor tomó asiento en el Congreso. Entonces, no logro entender cómo no se fue antes. Una aspiración política de Humberto de la Calle, pues es que lleva haciendo política toda su vida y ha estado en todos los lugares, solo le falta la presidencia de la República. Y yo no soy nadie para deslegitimar las aspiraciones de cualquier colombiano. En el caso de él, yo le creo a la gente cuando dice que tiene unas aspiraciones de mirar el partidor, de participar abiertamente de alguna forma en las decisiones que vienen, porque viene un año electoral muy fuerte. En el caso de David Luna, yo considero valioso ese salto. Yo creo que David Luna es una persona que representa unas ideas y unos preceptos de una nueva generación en Colombia. No me parece un hombre radical, me parece un hombre preparado, me parece un hombre que ha hecho una carrera digna dentro de la política. Me parece que vale la pena que empiecen voces como la de él a tener un protagonismo, a jugarse, estar en la liga de una contienda presidencial. Creo que es un hombre que puede aportarle mucho al debate de las ideas. Y la gran pregunta es, ¿cuántos más como David Luna van a estar en el partidor? Porque al final de cuentas, Juan Carlos, digámonos la verdad, esto va a ser una contienda electoral y un proceso electoral donde va a estar el pacto histórico de un lado y donde va a estar del otro lado una coalición, qué tan fuerte sea, qué tan unificada esté, y si van a estar peleándose los mismos votos para confrontar a quienes hoy gobiernan en una contienda no solo en el Congreso, sino hacia la presidencia de la República. Ese no es el problema, Hassan, justamente, que se va a atomizar esto. Claro, y entonces ese es también, y es lo que hemos visto no solamente en contiendas electorales locales, sino lo hemos visto también a nivel nacional. Cuando hay una guerra de egos muy grande, y en este momento creo que la puya que lanzó también David Luna en su mensaje es muy diciente. Yo me voy para no hacer campaña con los recursos de los colombianos y con el salario congresista. Eso es un mensaje que le están viendo también algunos que están en la misma situación. Y también lo hace en un momento propicio, y comparto el criterio de que seguramente su relación con Germán Vargas Lleras no atraviesa el mejor punto, pero yo sí valoro que entre a la arena, que sean claros y que decidan hacer una campaña donde aporten al debate de las ideas. Tatiana Dangond, ¿qué opina? Bueno, a ambos los vamos a extrañar en el Congreso, sin duda. Humberto de la Calle es de estas personas que siempre tiene una forma muy coherente de abordar los problemas del país, una forma muy mesurada, centrada, siempre muy argumentada, y se le va a extrañar. Yo dudo que tenga aspiraciones presidenciales, o por lo menos eso es, yo creo que evidente, después de que en efecto ha pasado por muchos momentos de la política del país, y yo creo que el país le debe muchísimo al doctor Humberto de la Calle, pero creo que no se trata de un tema de una aspiración presidencial, sino un tema de la libertad de decidir incluso a qué candidato querrá apoyar en las próximas elecciones. Creo que en cualquiera de los casos se está preparando en un momento que es crucial para el país, para poder tener una voz que no dependa del partido político en el que fue elegido, sino que dependa del interés principal que tenga Colombia. Frente a David Luna, me parece que es una candidatura muy positiva para el país. Es una persona que ha hecho un ejercicio de oposición muy valiente, muy
si se quiere, razonable, razonado, y la verdad es que, pues, por supuesto, que haya una variedad de candidatos, yo creo que finalmente fortalece la democracia y sobre todo le baja un poco el tono a esa polarización que va a vivir el país, y sobre todo creo que es una figura también muy interesante desde una perspectiva que es una nueva cara para la presidencia y una persona preparada que ha estado tanto en gobierno como en oposición. Alfonso Gómez Méndez, ¿qué piensa sobre este asunto, sobre de la calle David Luna? Bueno, sobre la pregunta puntual suya, Juan Carlos, pues yo no soy laureanista, pero repito mucho una cosa que le atribuyen al Laureano, que a la gente hay que creerle. Entonces, si el doctor de la calle dice que no, pues seguramente no. Yo creo que sí, hay que, ¿no? Probablemente él además es un gran literato, un gran escritor. Y no sé si como Roy Barreras se va a dedicar a hacer poesía, pero bueno, eso está por verse. Yo lo que creo es que el doctor de la calle quiere salirse, como lo dice Hassan, de una jaula. Hassan dice, ¿por qué estuvo tanto tiempo? Mi pregunta es ¿por qué entró? Porque que además hace parte de lo que llamamos la crisis de los partidos. De esta cosa en que terminamos, en que no hay partidos, en que todo el mundo se cambia de camisetas, no como los futbolistas al final del partido, como un gesto amable, sino en la mitad del partido, porque no hay partidos. Entonces, que una persona brillante, bueno, sobra todos los calificativos sobre el doctor Humberto de la Calle, que estuvo, pues fue protagonista, pues en distintos gobiernos, fue en el gobierno de Virgilio Barco como registrador, en el gobierno de Gaviria, en el gobierno de Pastrana como ministro, en el gobierno de Uribe entiendo que alcanzó a ser embajador en la OEA, en fin. Entonces, que él haya terminado en una cosa que es que oxígeno verde. Es que no era ni siquiera el Partido Verde, que es una cosa de la que hablaremos por allá en otra oportunidad. ¿Qué tan de verde tiene ese partido? Un partido que no tiene nada que ver con los partidos ecologistas de Europa, es decir, pero bueno, eso es otra discusión. Pero que una persona tan respetable como el doctor de la Calle, por esas cosas de los avales, porque básicamente es eso, por esa cosa de los avales, haya terminado enjaulado. Porque realmente enjaulado. Y entonces, yo no entendí cuando entró, la verdad. En el Senado, una gran voz, pero una voz que ya no puede ser como antes, dado la forma como se adelanta la actividad en el Congreso hoy. Yo no me imagino ni a Gaitán, ni a Laureano, bueno, y el doctor de la Calle podría ser de esos grandes oradores grecocaldenses, esperando que le digan tiene 30 segundos, como dicen aquí, para redondear la idea. Entonces, yo creo que él debía estar incómodo por todo, también incómodo por eso. Yo no creo que haya podido sacar todo lo que tiene dentro como orador. Y lo otro, pues sí, todos los elogios para él, pero entró a una jaula a la que no ha debido entrar. Es mi resumen. En cuanto a David Luna, destaco muchas cosas de David Luna. En primer lugar, que sea franco. Diga sí, me voy porque quiero aspirar a la presidencia. En segundo lugar, que pertenece a una generación de políticos, que no le da vergüenza decir que es político. No ha tenido que disfrazarse ni de profesor, ni de actor, ni de outsider, como se dice ahora, para estar en la política. Él comenzó de edil, hizo toda la carrera política. Yo destaco eso de David. Que le complemento, 27 años. Por eso, pero nunca ha incurrido en la farsa de los outsiders. De esos que dicen, yo no soy político, pero vote por mí para volverse político. O de otros que dicen, no, es que yo soy el profesor tal. Y resulta que aquí tuvimos políticos, desde Abadía Méndez, que era profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional cuando era presidente, pero nunca dijo el profesor Abadía Méndez. López Miquel, gran político, profesor, nunca dijo eso. En fin,
David, bienvenido. Me parece que tiene tiene opciones, evidentemente. Lamentablemente en este escenario en donde estamos, en donde la lista que hay que hacer no es la de los candidatos, sino de las que no lo son. Es más fácil hacer la lista de quien no está aspirando a la lista, a la lista no de los que están aspirando. Claro. Pero David es para mí, y con esto termino, un modelo de un político moderno y que no le da vergüenza decir que es político y que no se disfraza de antipolítico para conseguir votos. Muy bien. Alejandro Villar. Oiga, pero a esta larga lista, porque el reloj está corriendo, seguramente se sumarán otras renuncias, como la de María José Pizarro. También pues estaremos pendientes de lo que ocurre con los candidatos o los precandidatos del Centro Democrático y demás. Esto va camino a que logremos hacer unas coaliciones que se midan en una consulta interpartidista o digamos dentro de un espectro ideológico, como se ha hablado. Incluso el presidente o el expresidente Duque ha hablado de una alianza republicana, que los candidatos que se identifican con la centro derecha puedan participar de una competencia en ese sentido. ¿Hassan lo ve probable? No lo sé, Alejandro. Yo lo único que veo en este momento es una contienda que apenas empieza, donde hay muchas aspiraciones de muchos colores, con muchos matices, con muchos egos también, porque muy bien lo explica el doctor Gómez Méndez. Aquí hay políticos tradicionales que están buscando es cómo acomodarse, y hay otros que realmente tienen una aspiración a largo plazo. Yo lo que sí sé es que esto va a ser una contienda como una maratón, y los que saben de maratones entienden que es de largo aliento. Eso no son los 100 metros. Y el que arranca primero tiene que saber que tiene que tener un impulso muy grande para el final y poder hacer el remate. Y aquí los que se están lanzando ya están empezando a conformar equipos, están empezando a hacer encuestas, están empezando a recorrer el país, están empezando a hacer su trabajo territorial para medirse. Y faltarán, por supuesto, los que están esperando a ver qué se va decantando para ir luego saliendo. Y yo sí comparto algo que sabemos ya todos en la política en Colombia. Aquí no es solamente el tema de voto de opinión, Alejandro. Aquí ya es el voto de las maquinarias. Y hay que ver las maquinarias y los partidos políticos cuáles van a ser las cartas y por dónde van a jugar. Doctor Heráclito Landines, ¿usted ve que vamos camino a eso, a unos bloques ideológicos de espectro que tienen unas afinidades, o esto será a voto limpio y aquí se impondrán más bien los egos de los aspirantes? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en Colombia le debemos a Gustavo Petro le debemos a Gustavo Petro lo siguiente. Creo que antes de Petro no se hablaba tan marcadamente entre los colombianos en general de las izquierdas y las derechas, de la izquierda y la derecha. Y creo que esa distinción es buena para que los colombianos sepan en cuál espectro ideológico está su candidato y estará su candidato y cuál es la propuesta que le hace de país. Creo que en esa discusión gana la formación política de los colombianos. Y yo creo que al final de cuentas nosotros, desde que somos república, doctor Gómez Méndez, de la época de centralistas y de federalistas, gólgotas y draconianos, siempre estamos divididos, samperistas y pastranistas, uribistas y no uribistas, y creo que va a haber un gran bloque del progresismo en este país enfrentado a una derecha y extrema derecha. Y en ese bloque progresista, yo creo que hoy el presidente Gustavo Petro tiene un apoyo muy grande, lo que significa que estamos adelante en el partidor, en la imagen de los colombianos, en la retina de los colombianos como una propuesta de país diferente a la de aquí hacia atrás de los gobiernos anteriores. Dos puntos. Sobre las tales consultas. Ojalá tiene que ver con algún día volvamos a que esas consultas tienen que ser entre los partidos cuando haya partidos. Dos, discrepo de nuestro representante Heráclito. De él y de Trump, cuando califican al presidente Petro de socialista. No, pero no socialista. No, él dijo socialista. Y yo creo que Trump le dijo a Petro socialista, claro. Trump le dijo a Petro socialista. Petro y yo creo que nunca socialista. Y yo creo que de izquierda en algunas cosas lo fue más López Pumarejo. Pero un día hablaremos de eso. Revolución en marcha, 1936. Algún día hablaremos de eso. Claro. Sí, Tatiana Angón, ¿veremos unas formaciones políticas? ¿Usted ve que eso es viable o aquí
cada uno va a querer medirse a voto limpio. Yo creo que algo que hay que trabajar en la derecha y en la centro derecha es cohesionar políticas que sean similares y tratar de fortalecerse. Porque si bien en Colombia hay segunda vuelta, no vaya a ser que la segunda vuelta sea otra vez con un outsider y eso le dé un espacio a alguien que la mayoría del país tal vez no quiera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que esa segunda vuelta tenga una representación en ambas partes mayoritarias del país y que, por supuesto, haya mayor cohesión. Yo, la verdad es que siempre los candidatos que a mí me gusta parece que no son políticamente viables. Aquí lo que se va a dar es una... ¿Cuáles son esos? ¿Quiénes serían? Varios, porque yo soy una mujer de centro y parece que eso nunca pega en este país porque la polarización siempre termina ganando y nunca podemos fijar precisamente una agenda de desarrollo razonable, siempre estamos en un estado de polarización y de zozobra. Entonces, ¿eso qué va a llevar? Que, por supuesto, las posibilidades de que la derecha vuelva al poder con una agenda totalmente de derecha, va a acabar las posibilidades de que el centro entre al poder y, en efecto, pues vamos a tener una agenda donde posiblemente esa polarización nos lleve a un estancamiento en todas las discusiones políticas que tenemos en este país. La zozobra que ha generado el presidente Gustavo Petro le está abriendo el espacio total a personas que son mucho más radicales y que de pronto no tienen como preocupación principal el desarrollo de Colombia. Bueno, doctor Gómez Méndez, mire, quedan 2 minutos y como usted resume todo muy rápidamente, ¿por qué es más de izquierda o era más de izquierda López Pumarejo que Petro? Bueno, pregunta fácil, pues. Muy fácil. No, 2 cosas. López Pumarejo significó, pues, realmente, ahí sí, un remesón en ese momento. En todos los órdenes. Por ejemplo, renovó la clase política. Uno no se hubiera imaginado jamás, por ejemplo, que el presidente Petro renovó la clase política llevando a Roy Barreras y a Armando Benedetti. Probablemente no. Pero sí hay renovación en el progresismo, claro que probablemente, ¿no? Nuevos Pero liderazgos. Por la función social en la propiedad, por la expropiación. No, la función social de la propiedad hubiera permitido hacer reforma agraria urbana. Mire la reforma agraria de López, la ley 200, que tenía expropiación sin indemnización por motivos de equidad declarados por el legislador, no susceptibles de controversia judicial, y tuvimos jueces agrarios. Y la verdad, la reforma agraria no fue comprar tierras a los terratenientes, sino expropiárselas cuando no las estaban explotando económicamente. Ni qué decir esa frase de López Pumarejo de que iba a gobernar con las audacias menores de 30 o 40 años, y el presidente Petro comenzó, por lo menos la primera parte de su gobierno, gobernando con audacias mayores de 80. Bueno, solo uno. Heráclito Landines, derecho de réplica. A ver, uno de los referentes políticos e ideológicos del presidente Gustavo Petro es Alfonso López Pumarejo. Y uno de las apuestas más importantes de ese gobierno es la reforma agraria. Y la reforma agraria, por ejemplo, doctor Gómez Méndez, en gobiernos anteriores, en los 2 gobiernos anteriores, se le entregaron 42.000 hectáreas a los campesinos. En este gobierno ya más de 470.000 hectáreas. No, 400, es decir, hemos avanzado, y un referente importante para no la estoy criticando. Obviamente total, nosotros no metimos en la ley del plan de desarrollo o en la jurisdicción agraria la expropiación sin indemnización. Creo que es otro el momento del país, creo que es otro el momento que debía ser más concertado, y en eso el presidente fue progresista, se sentó con los gremios, se sentó con los ganaderos y les dijo: no voy a expropiarle, véndame las tierras, y en ese proceso vamos. Que estamos en una crisis fiscal, sí, pero hemos avanzado muchísimo. Y en lo que queda creo que vamos a mostrar más resultados. Doctor Gómez Méndez. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangond, Alfonso Gómez Méndez, Heráclito Landines y Hassan Nazar. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.